Buenas noches, el día de hoy vamos a presentar nuestro tema de investigación que se titula El impacto del terrorismo en los derechos humanos en el Perú durante la década de los 90. Para empezar, la presente investigación se centra en comprender el impacto de este periodo de violencia en los derechos humanos y cómo las políticas adoptadas por ambos actores terroristas y el Estado contribuyeron a la perturbación de la injusticia, examinando principalmente cómo Sendero Luminoso y el MRTA violaron los derechos humanos en Perú entre los años 1980 y 2000, con una ideología maoísta, aunque la lucha contra el terrorismo redujo la violencia, también dejó un legado de impunidad y de violaciones de derechos humanos que persiste hasta hoy, lo que llevó a una crisis de confianza en las instituciones del país. A raíz de ello se genera nuestra pregunta controversial de cuál es el impacto del terrorismo en los derechos humanos en el Perú durante la época de los 90. Como respuesta a este interrogante, sostenemos que durante el terrorismo en el Perú, en esta década, perjudicó enormemente los derechos humanos em, de las personas y afectando profundamente la vida de muchos peruanos. La agresión de facciones como Sendero Luminoso y el RMTA, combinada con la relación del Estado, la cual llevó a cabo asesinatos y atentados en áreas urbanas y rurales, incluyendo secuestros y la toma de la residencia del embajador japonés en 1996. Para una mejor comprensión sobre estas violaciones de los derechos en el Perú, se han seleccionado unos argumentos que ayudan a responder a la pregunta de cómo se manifiestan estas violaciones por parte de los grupos subversivos y el Estado, la cual les va a presentar mi siguiente compañero. Los grupos Sendero Luminoso y el MRTA vulneraron los derechos humanos en los años 1980 y 2000. En primer orden, en cuanto a Sendero Luminoso, fue un, fue un grupo que tuvo la ideología maoísta. Empezó su lucha armada en el campo en contra del Estado. En el campo también reclutó a los campesinos para con ello unirlos a su causa. En, en poco tiempo, el Sendero Luminoso hizo sus acciones en las ciudades, en la cual empezó a matar a policías, a militares, a autoridades municipales y a civiles. Fue tanto así su masacre que en vista de ello el Estado tuvo que tomar medidas drásticas, tales como la vulneración de derechos humanos, también torturas a los prisioneros. Y en 1992, Abimael fue capturado por las Fuerzas Armadas, pero después de ello, los restantes del grupo Sendero Luminoso seguían su lucha, por lo que se llegó a contabilizar que fueron más de 30.000 peruanos que habían muerto con dicho grupo. En otro lado está lo que es el MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Este fue fundado en 1984 por Víctor Polay Campos, ex miembro de Sendero Luminoso. Su ideología fue marxista-leninista y llevó una serie de atentados y secuestros a autoridades y empresarios con la finalidad de reclutar dinero para su lucha. En 1996
llevaron a cabo la toma de la residencia del embajador japonés de Lima, perdón, en Lima, en donde mantuvieron como rehenes a más de 700 personas durante 126 días. El 17 de noviembre de 1996, 14 miembros al mando de Serpa Cartolini tomaron la residencia del embajador japonés en Lima y capturaron a 800 rehenes. Frente a ello, el Estado intervino, en el cual mató a todos los miembros del MRTA y dejó como muertos a varios policías del Estado, ¿no? Y con ello se puede verificar que tanto Sendero Luminoso como el MRTA dejaron un impacto catastrófico al Estado peruano, dado que vulneraron los derechos a la vida, a la participación, a la libre, libre opinión. Y con ello termino mi exposición, doy pase a mi compañera. Otro argumento importante que podemos destacar fue que en la década de los 90, eh, el Perú enfrentó el terrorismo del Sendero Luminoso y el MRTA, lo que impactó gravemente en los derechos humanos y en la democracia. El gobierno de Alberto Fujimori respondió con una política de mano dura y a la creación de grupos de autodefensa. Aunque, aunque esto redujo la violencia, también resultó en violencias de derechos humanos, tales como la masacre de Acomarca. La lucha contra el terrorismo sirvió como pretexto para restringir libertades democráticas y consolidar el poder ejecutivo. Lo que nos queremos decir es de que aunque el gobierno de Alberto Fujimori quiso, por así decirlo, acabar con el sendero luminoso, también afectó o vulneró los derechos humanos de otras personas, tomando en cuenta, eh, tomando en cuenta la masacre que hubo en la comarca, lo cual hubo vidas perdidas inocentemente. Le doy el paso a mi compañera. En conclusión, los movimientos subversivos de Sendero Luminoso y el MRTA causaron una devastación bastante significativa en el Perú durante 2 décadas, dejando así miles de muertos y heridos. La violencia que dejó desatada por estos grupos, impulsada por la ideología maoísta de Sendero Luminoso, justificó el asesinato indiscriminado de civiles, militares y otros miembros de la sociedad. Este enfoque extremista generó una herida profunda en la sociedad peruana, exacerbando las tensiones sociales y políticas. Ante toda esta amenaza, el gobierno de Alberto Fujimori respondió con medidas drásticas, suspendiendo garantías constitucionales y adoptando políticas represivas como detenciones ilegales, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Si bien estas medidas fueron efectivas para reducir el poder de los grupos terroristas, también resultaron en graves violaciones a los derechos humanos, afectando así la confianza de la población en las instituciones estatales. A pesar de todos estos esfuerzos que se pudieron procesar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, muchos de estos crímenes que fueron ocasionados por ellos siguen impunes, tanto por parte de las fuerzas de seguridad como así de los grupos terroristas. Esta falta de justicia y también de reparación para las víctimas ha ido perpetuando a través de los años una sensación de injusticia sobre la sociedad peruana, lo que tal vez dificulta la reconciliación y la sanación de todos estos grupos. Eh, bueno, también el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de justicia son esenciales para poder cerrar este capítulo de la historia del Perú y poder avanzar hacia un futuro que sea un Perú más justo y mucho más pacífico. Gracias. Gracias.